Buenas tardes. Voy a presentar hoy una introducción a los Upanishads de la India. Está basado en mis conocimientos genéricos y en un libro sobre los Upanishads del autor editado en la editorial Atalanta que se llama Juan Arnau. Dichos textos son importantes y que situaron en un contexto histórico importante. Como todos sabemos, la religión de la India, el hinduismo, de cuyos libros fundamentales tenemos el Mahayana, el Mahabharata, de Valmiki Vyasa, Bhagavad Gita, el Canto del Señor y tantos otros, y que tienen que ver con el Rig Veda, con la corriente Vedanta y con tantas otras corrientes. Todos tienen que ver, los Upanishads, como un conjunto que están en un canon de libros que datan para algunos autores hacia el 2000 a.C., pero realmente para otros creen que se compusieron entre 600 y 400 a.C. La importancia de los Upanishads es que son más de 150, quizás ninguno más de 50 páginas, y recogen distintas esencias y formas de ver la vida en el hinduismo, en la religión hinduista. Si bien la religión hinduista tuvo también algunas influencias o interacciones con otras religiones, como por ejemplo el propio budismo y otras religiones previas o que se anticiparon, que eran previas al propio hinduismo. Los Upanishads son unos 150. Sin embargo, Juan Arnau los resume en unos 13 libros fundamentales. Y estos libros fundamentales o textos se les llaman Vedas o Rig Vedas, y de los cuales vamos a comentar algunos de ellos muy someramente. Sin embargo, para comprender el contexto de la religión hindú, a diferencia de las religiones occidentales, el hinduismo, como sabemos, es una religión politeísta que tiene diversos dioses como Shiva, Vishnu, Brahma o el propio Indra, Varuna o Mitra. Tiene que ver también con la constitución setenaria del hombre, dividida en un cuadrado, la parte inferior, los planos físico, físico-etérico, pránico, emocional y kamamana o mental inferior, y un triángulo o parte superior denominado el mana superior o mente pura, el plano búdico y el plano átmico o atman. Este último es quizás el que más nos interesa, el concepto de atman, porque luego vamos a hablar de él en esta charla. A este respecto, la concepción del tiempo en la literatura y en la religión india y en general las religiones orientales no es exactamente pendular ni lineal como es, por ejemplo, en el cristianismo, en la propia religión judaica o el judaísmo o en el islam, que hablan de un inicio, un principio y un fin, un alfa y un omega. No. Aquí la concepción, con sus edades y sus kalpas, es circular, porque entra en fase distintas leyes, como la ley de la reencarnación y, por tanto, leyes del cambio, de la reencarnación, del cambio de los opuestos, de la transmutación y de la transmigración de las almas, que muchos de nuestros filósofos. Para los hindúes, la concepción del Dios creador, o el origen de todo, está en el aliento vital, en el Atman, plano superior, y en Brahma, o Dios creador. En este aspecto tenemos que concebir que, por tanto, la tradición milenaria de la India pone acento en la evolución de las edades y de la vida, y habla de los años de Brahma y de las edades. Asimismo, en nuestra presentación haremos referencia fundamentalmente a este plano átmico y su relación con llegar a la máxima o a la plenitud de Dios creador, que para
la India o el hinduismo en su carácter politeísta es Brahma. De tal manera es tan importante todo este conjunto de libros, uno de ellos, por ejemplo, muy importante, el Bhagavad Gita, el Canto del Señor, que se han hecho diversos cánones y han sido estudiados no solo en la India, sino en todas nuestras universidades y en las unidades de las universidades de filosofía y de religiones orientales, y que nos enriquecen hoy día pues nuestro pensamiento y nuestra forma de entender la vida. El concepto Upanishad tiene que ver como el que está debajo de alguien, que está encima y que le está enseñando algo, ¿no? Que le está enseñando una enseñanza y de la cual quiere aprender. Tenemos que tener en cuenta que muchas de estas tradiciones son claramente de carácter oral y luego se escribieron y no siempre son como ahora, sino que tienen una larga evolución en el tiempo y por tanto han sido recogidas y traducidas. Bien, sí sabemos que en el sánscrito original es el idioma en el cual dichas tradiciones están recogidas y dichas literaturas, donde aparecen mezcladas por un lado principios filosóficos y por otro lado principios mitológicos y religiosos, teniendo en cuenta que no podemos, como en la actualidad, analizar o dividir por un lado la religión y por otro lado la mitología y por otro lado la filosofía, sino que para el hinduista en esa época era un modo de vida o una concepción de vida que interpenetraba toda su vida, ¿vale? Es una forma de vivir y de ser. Por poner un ejemplo, el primer de los 13 Upanishads importantes que entonces Juan Arnau es el Aitaleya Upanishad, ¿no? Y explica una de las cosmogonías. Las cosmogonías tienen que ver con la creación y con los dioses que ya hemos citado, fundamentalmente Shiva, Vishnu, Indra, Varuna y Mitra, y tiene que ver también, por ejemplo, con la creación de las castas, las clases sociales y cómo se originaron. Pues de la cabeza nació una casta, de los brazos otra, del cuerpo otra, en fin, las castas de los comerciantes, los guerreros, hasta los trabajadores, etcétera, y los sacerdotes la superior en la cabeza. Bien, son concepciones de vida y de forma de entender la realidad. Hay otro Upanishad que es el Vajrayaka Upanishad, que tiene que ver con el origen. Otro que es el Shandoya Upanishad, que tiene que ver con el canto. Hay otro que es el Kaushita Upanishad, que tiene que ver con la transmigración. Otro que es el Taittiriya Upanishad, que habla de la liana o perdiz. Otro que es el Kena Upanishad, que habla de quién es el sujeto trascendente en relación con Brahma. Otro el Kata Upanishad, sobre el conocimiento que puede la persona deliberadamente alcanzar en cuanto a su liberación. Otro tiene que ver el Sthavarada universal con la relación espíritu y naturaleza. Otra, como el Isa Upanishad, que es el canto del Señor. Luego está el Mundaka Upanishad, que tiene que ver con el afeitado de la cabeza y el ascetismo, la renuncia. Luego está Prana Upanishad, que tiene que ver con la pregunta en tono escolástico. Por último, o penúltimo, está el Mundaika Upanishad, que tiene que ver con la reflexión de la forma aún. Y por último está el Maitri Upanishad o bondadoso Maitreya. Tenemos que decir también que, aunque hay corrientes como la Vedanta y la Vedanta Advaita, que tienen relación que han sido seguidores de diversas escuelas, Aurobindo y tantos otros, Radhakrishna, Ramakrishnan, el propio Tagore y tantos escritores y filósofos, e incluso a nivel occidental, Nietzsche y Schopenhauer también trabajaron el tema, pero la escuela Vedanta fundamentalmente, que se dio también sobre esa época, sobre el siglo IV antes de Cristo, aparece en el estudio de los Upanishads, así como los Brahma Sutras, y aprende también la importancia del canto del Señor o el Bhagavad Gita. Sin embargo, hoy la charla yo la quiero enfocar en un aspecto fundamental, que va a ser como el aspecto introductorio en cuanto a la concepción del Atman
y la naturaleza de la sílaba Om y del concepto aliento vital. Para la filosofía hindú, el concepto de aliento vital o concepto de Atman como plano séptimo de esas subdivisiones en 7 planos, que a su vez tienen 7 subplanos, que serían 49, que corresponden a la relación del individuo, del ser humano como ser espiritual, y Dios, en este caso Brahma, tiene mucha importancia, porque en la medida que vivenciamos o comprendemos este plano de naturaleza y de espíritu en cuanto a la relación del Atman con el Brahman y el individuo o el ser humano, podemos comprender esa necesidad de mantener y preservar el aliento vital para que nuestra energía vibre en esos planos superiores. Para ello quizás tenemos que aprender o comprender, mejor dicho, que estos 7 planos que hemos descrito antes, que vuelvo a repetir, el físico, etérico, pránico o emocional, mental inferior, el mental superior, el búdico y el atman, son también a su vez planos energéticos que interpenetran a todo el ser humano. Así, por ello, aparecen otras corrientes, otras formas complementarias de pensamiento dentro de la literatura védica y su filosofía hinduista, como es la práctica del yoga para la conservación y preservación de esta energía suprema, ¿no? Que es la que nos mantiene con vida o conectados con ese hilo de plata entre ese antacarano puente entre el plano inferior o humano y el plano superior o la triada superior, que correspondería a Shiva, Vishnu y Brahma, y que para nosotros sería, desde el punto de vista de la clasificación que hizo Blavatsky en la teosofía, el plano, como hemos dicho, manáxico o mente superior pura, el plano búdico intuitivo y el plano átmico o del ser supremo o de Dios. Pues bien, por eso, en el caso, por ejemplo, del yoga, para la conservación de ese aliento vital, surgen doctrinas como la práctica del yoga, que significa unión con el ser espiritual, yoga, como el bhakti yoga o yoga devocional, el raja yoga o yoga mental, el hatha yoga o yoga físico de las posturas, o el laya yoga, el kriya yoga, etcétera, etcétera, etcétera. Como aplicación práctica para nuestra vida cotidiana y para nuestro mundo actual, podemos tener en cuenta, y así lo entiendo yo, cómo esta preservación del aliento vital, este conocimiento de uno mismo a través de esta construcción del puente o antacarana entre los planos inferiores y los planos superiores para vibrar energéticamente en esa energía pura, pristina y cristalina como es el plano átmico, el plano superior que es el plano de Dios, o sea, vibrar, penetrar en la conciencia divina y mantener ahí ese aliento vital que es el que hace que trascendamos un poco y que estemos en plenitud de facultades físicas, emocionales y mentales, tiene que ver también con esta explicación desde el punto de vista del concepto de salud, porque la salud no solo es física, es también emocional y espiritual o psíquica. Desde este punto de vista, las enseñanzas hindúes de los Vedas y de sus cánones expuestos, es importante, por tanto, comprender que este aliento vital que nos interpenetra todo es como una energía que abarca todos los planos y fundamentalmente también está a nivel etérico, está en el ambiente y tiene que ver también con la vida, ¿no? Con la corriente de vida
que anima a todos los seres a nivel mineral, a todos los reinos, vegetal, animal, humano y más allá de lo humano, como pueden ser ángeles o dioses o seres superiores. La sílaba, por tanto, on, el aún de la que estamos tratando como expresión de ese aliento vital, es divina. Y dicho on o las tres letras A, U, M, aún, esto es lo que es y será en el tiempo para unirse con la divinidad. Con ello está todo dicho y con ello hay una conexión, una perfecta conexión con la divinidad. De todo punto que la meditación y como plano o forma de expresión final de las distintas invocaciones u oraciones o sutras se acaba siempre con el Om, como expresión de esa conexión con ese aliento vital y que al final conecta con Brahma en el sentido más genérico, que sería desde el punto de vista, para entenderlo desde el punto de vista occidental, con Dios, aunque nunca olvidemos la concepción politeísta de los diferentes dioses en el hinduismo. Por todo ello, el aliento vital y su conexión y su preservación y su ahorro de energía tiene, por ejemplo, otras conexiones con otras filosofías de tipo de corte americano e indigenista, como el nahualismo, que hablan de esa conexión también con el aliento vital o con el ahorro de energía, o incluso con los propios leyendas y las propias filosofías de las tribus americanas, indias. Porque en definitiva lo que se trata es el acercamiento del ser humano a la divinidad y a la conciencia. Y a través de ese resguardo y de ese cuidado, en ese aliento vital, en esa conciencia, en esa forma de comprender esa conexión con el universo, en ese puente del hombre con la conciencia y con el tiempo y con el ser humano y con Brahma, al aspirar a vibrar en el plano de Atman o átmico, puede comprender que es uno con la divinidad, con Brahma. De ahí la importancia de enseñanzas, como he dicho, de la yoga, del canto, de las preguntas místicas, de la meditación, de la recapitulación, de hacer una vida ascética, de la alimentación, de la medicina y salud, de la limpieza interna y externa, etcétera. Todo ello conlleva, porque aunque hemos citado 13 Upanishads, de esos 13 estamos hablando uno que es el Aún o el aliento vital, no obstante, hay sobre 150 Upanishads. Pero todo ello, y la literatura védica, todo ello conlleva a una forma de concepción, como hemos dicho, circular del ser humano, en la corriente de la transmigración del alma y de la reencarnación hacia la conciencia y de la evolución del ser humano, para mantener y preservar esa energía en los niveles más altos y poder vibrar como un auténtico hijo de Dios libre, ¿no? En el sendero, en el sadhana o camino de ese discípulo, en relación de su alma y espíritu con la divinidad, con Brahma. Y solo llegando a ese plano, o intentando alcanzar ese plano Atman o átmico de conciencia, es cuando nos liberamos de la cadena de transmutaciones o reencarnaciones, y entonces podemos alcanzar una mayor plenitud espiritual. Esa conexión, a la hora de entender el aliento vital, tiene que ver con los diferentes aspectos
o diversos aspectos de la vida, como son aspectos, aspectos de trabajo, aspectos de estudio, aspectos familiares, aspectos de relaciones, aspectos de meditación o aspectos de salud y de forma de entender el propio concepto de vida, entendiendo que tiene que haber un autodominio y una vivencia al experimentar dicho aliento vital o dicho aliento divino que nos conecta con Dios. El aún uón oriental es como el amén occidental. Al final es lo mismo, es lo que indica que nuestras palabras o nuestra corriente o nuestros deseos se ensalzan o se muestran o se elevan hacia Dios, hacia la conciencia, hacia Brahma, para que Él los recoja y nos dé sus bendiciones y nos dé aquello que hemos sembrado, ese amor, esa alegría de vida o esa forma de buscar esa paz espiritual que discípulos, personas, el propio Gandhi, sus discípulos, tantos otros, Aurobindo y tantos otros, han escrito sobre ello, ¿no? Y que son la clave de una filosofía de desprendimiento, o sea, que coincide también con algunos conceptos occidentales, como es que vivir en el mundo, pero sin ser del mundo, o sea, intentando una metanoia y una trascendencia del plano material o humano hacia un plano más espiritual, con lo cual ello nos ayudaría a entender ese camino de ascesis o devocional para culminar en esa unión con la divinidad, con Brahma, y alcanzar ese plano de conciencia o de Atman. Para concluir, esto que parece algo simple, no lo es, porque todas las enseñanzas de los Vedas y de los Upanishads, su clave en cuanto a la forma de entender la vida, la práctica del silencio, la alimentación y tantos ritos y creencias, tienen que ver en alcanzar al final de todo el aspirante y el discípulo esa unión con la conciencia, con el Atman. De todo punto, que esa es la clave o el fin último de todo. Y es ahí donde la persona, el sanyasin, el que está en prueba, el discípulo, tienen que hollar el sendero y tienen que luchar contra los pares de opuestos y trascenderlos, y tienen en definitiva que enfrentar la batalla de la vida sublimándola y superándola en esa metanoia o cambio de conciencia, y en la cual se experimenta a través de distintos ritos o formas de actuación. Las tres sílabas del aún corresponden, por tanto, la A la conciencia de vigilia, la U a la conciencia del sueño y la M a la conciencia profunda. Y tienen que ver con esa unidad con la divinidad y con ese ahorro de energía y de fusión con todo, con el todo. Para, por tanto, completar o terminar lo anterior, hace falta también prácticas como el yoga, que es el sometimiento de la mente y de los 5 sentidos, para unirnos con la divinidad. Y en ese conocimiento o en esa forma de camino, encontrar ese plano de átmico, que no es algo que se pueda explicar o autorizar, sino que algo que cada persona tiene que experimentarlo por sí mismo. Y cada uno desde su plano evolutivo pues debe de ir pasando por distintos estadios de los 7 subplanos, 7 planos,
con sus 7 subplanos, que a su vez corresponden a distintos puntos o chakras o vórtices de energía y que permiten la realización y la plenitud del ser humano. También este conocimiento que hemos expuesto de Atman o Átmico tiene que ver con la religión del budismo. En el budismo se habla, por tanto, de alcanzar ese nirvana o unión con el ser superior o Brahman. En el hinduismo se habla también de la palabra sánscrita samadhi, o la unión también con ese Atman. En definitiva, a través de esa unión, de ese canto del ser interno con el Señor y de esa unión y vivencia del aliento vital, podemos comprender y entender a la vez cómo hemos llegado a la meta. Buenas tardes. Le agradezco su atención. Mi nombre es Eduardo Ortega y esta charla está basada en distintos textos y enseñanzas, pero fundamentalmente en el de Juan Arnau sobre la literatura Upanishad y demás literatura complementaria como el Bhagavad Gita y algunos textos teosóficos. Hasta la vista y hasta siempre. Gracias.